Bienvenidos a Problemas Sociales con Lennis. Hola a todos, soy Lennis, estudiante de Trabajo Social en la UNEMI y activista por los derechos humanos con un enfoque especial en la lucha contra la violencia de género. En este podcast abordaremos diversos temas relacionados con los problemas sociales que enfrentamos hoy en día, con el objetivo de generar conciencia y promover cambios positivos. En este primer episodio titulado Tiempo y Espacio, las luchas sociales de las mujeres en contra del femicidio, exploraremos un tema que es crítico para nuestra región. El femicidio es un problema que afecta a las mujeres de todas las edades, razas y estratos sociales, y es necesario abordarlo de manera urgente y efectiva. Durante este episodio profundaremos en las luchas sociales de las mujeres en contra del femicidio y discutiremos los factores históricos, culturales y sociales que han contribuido a su perpetuación. También analizaremos algunas de las soluciones y estrategias que se están implementando en la actualidad para combatir este problema. Así que prepárense para un episodio emocionante y educativo. Estoy segura de que juntos podremos aprender mucho y hacer una diferencia real en la lucha contra el femicidio y otros problemas sociales que enfrentamos hoy en día. Bienvenidos a Problemas Sociales con Lennis. Comencemos por responder, ¿qué es el femicidio? Pues bien, el femicidio es el asesinato de una mujer por la razón de ser mujer. Esta cruel realidad afecta a miles de mujeres en el mundo entero cada año. Esta problemática se ha vuelto cada vez común y está afectando a millones de mujeres víctimas de violencia de género. El femicidio es una forma de violencia de género que se ha vuelto cada vez más común en la sociedad de hoy en día. Esto es una clara muestra de la desigualdad entre hombres y mujeres que todavía existe. Las mujeres somos bajo una mirada machista y patriarcal. Somos vistas como seres inferiores a los hombres, como si no tuviéramos los mismos derechos y libertades. Esta desigualdad ha llevado a una cultura de violencia de género que se ha extendido a muchas partes del mundo. Las estadísticas hoy en día son aterradoras. Según datos de Naciones Unidas, cada minuto mueren 3 mujeres por violencia de género. Esta cifra incluye el femicidio, pero también otros tipos de violencias ejercidas contra las mujeres, como el acoso, la violencia doméstica, el abuso sexual y la violencia sexual. Esto demuestra que esta problemática es una crisis mundial y no puede ser ignorada. Es importante entender las causas del femicidio para poder abordar este problema de manera efectiva. Una de las principales causas es la desigualdad entre hombres y mujeres. Esta desigualdad se refleja en la cultura de violencia de género, que en muchos casos es el motivo por el cual los hombres ejercen violencia contra las mujeres. Además, hay una falta de conciencia sobre este tema. Muchas veces la violencia de género es vista como algo normal o incluso como algo que las mujeres merecen, y esto correspondería al concepto de cultura de la misoginia, el machismo y la violencia. Esta falta de conciencia ha llevado a que muchos casos de femicidio pasen desapercibidos, sobre todo cuando las víctimas son mujeres vulnerables y sin recursos. Esto es una grave injusticia y una clara muestra de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Por todo esto es necesario trabajar para erradicar el femicidio. Para esto es importante tomar medidas en varios niveles. Como primer punto tenemos, es necesario trabajar para erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres. Esto significa promover la igualdad de derechos y oportunidades para ambos géneros. Además, es necesario tener una mayor conciencia sobre este tema. La violencia de género no puede ser vista como algo normal o aceptable. Esto significa educar a la población para que entienda los efectos de la violencia de género y promover el respeto entre mujeres y hombres. Finalmente, es necesario tomar medidas concretas para combatir el femicidio.
Esto significa mejorar la legislación para garantizar la seguridad de las mujeres y castigar a los responsables. Además, es necesario fortalecer los servicios de emergencia y apoyo para las víctimas de violencia de género. Por todo esto, es necesario unirnos para erradicar el femicidio. Esto significa trabajar juntos para lograr la igualdad entre hombres y mujeres y combatir la violencia de género. Solo así podremos lograr un mundo donde todas las mujeres seamos respetadas y podamos vivir sin temor a ser víctimas de violencia de género. El femicidio no es una realidad ajena en nuestro país, Ecuador. El femicidio es una forma de violencia de género que se ha convertido en un tema importante a nivel mundial. En los últimos años, el número de víctimas de femicidio ha aumentado significativamente. Esto es especialmente preocupante en nuestro país, Ecuador, donde la impunidad de estos delitos sigue siendo un problema significativo. Esto es especialmente preocupante, ya que los casos de femicidio se han incrementado considerando en los últimos años. Según el Instituto de Naciones de Estadísticas y Censos del Ecuador, el número de víctimas de femicidio casi se ha duplicado desde el año 2016. Esto significa que cada vez más mujeres están siendo víctimas de crímenes de odio relacionados con su género. La impunidad es uno de los principales factores que contribuyen al aumento de los casos de femicidios en el Ecuador. La impunidad es la situación en la cual los criminales no son castigados por sus actos. En este caso de los femicidios, la impunidad significa que los femicidas se escapen sin ser castigados. Esto es especialmente preocupante, ya que las víctimas de femicidio son generalmente mujeres. Esto significa que los crímenes están escapando de la justicia sin tener en cuenta los efectos de sus actos. Además de la impunidad de los femicidios, hay otras formas en las que la violencia de género se está normalizando en el Ecuador. Un ejemplo tenemos muy claro. El acoso sexual es una forma de violencia de género que es a menudo ignorada por la sociedad y las autoridades. Esto es especialmente preocupante, ya que el acoso sexual también puede conducir a casos de femicidio. ¿Cuántas de nosotros no hemos sufrido un acoso de estos cuando nos hemos subido a un bus o cuando nos hemos subido a un taxi? Hemos sufrido este tipo de abusos y aquellas personas piensan que por ser mujeres tenemos que soportar todas las cosas que ellos nos podrán decir, piropos y cosas obscenas. Por eso, hoy podemos decir que para combatir dicha impunidad de los femicidios en el Ecuador, se debe tener en cuenta la importancia de la prevención. Esto incluye programas de prevención dirigidos a los jóvenes, educación sobre la violencia de género para la población en general y apoyo a las víctimas de violencia de género. Además, se debe hacer un esfuerzo para asegurar que los femicidios sean juzgados y condenados de manera adecuada. Esto significa asegurar que los femicidas sean sentenciados a la pena máxima y que se les imponga una orden de alejamiento apropiada. Además, es importante que las autoridades hagan un esfuerzo para combatir el estigma y la discriminación con respecto a la violencia de género. Esto significa que las autoridades deben abordar la discriminación y el estigma que rodea la violencia de género, para que las víctimas se sientan cómodas al buscar una ayuda. Esto también significa que las autoridades deben abordar los perjuicios con respecto a la violencia de género, para asegurar que las víctimas sean tratadas con respeto y dignidad. Finalmente, es importante que las autoridades hagan un esfuerzo para mejorar la capacidad de las fuerzas del orden para abordar los casos de femicidio. Esto significa que las autoridades deben asegurar que los profesionales de la ley tengan los recursos y la formación necesaria para abordar los casos de femicidio de manera adecuada. Esto también significa que las autoridades deben hacer un esfuerzo para mejorar el orden, investigar los casos de femicidio de manera eficaz. En conclusión, la impunidad de los femicidios en el Ecuador es un problema significativo que debe abordarse de manera urgente
Para abordar este problema se deben tomar medidas para mejorar la prevención, combatir el estigma y la discriminación y mejorar la capacidad de la fuerza del orden para abordar los casos de femicidio. Solo entonces podremos esperar ver un cambio de la tasa de femicidios en el Ecuador. Hay factores que alimentan la violencia de género. Identificar estos elementos nos pueden ayudar a darnos cuenta si nos encontramos en una situación de peligro. Hablemos sobre la masculinidad tóxica y su efecto en las relaciones de pareja. La masculinidad tóxica es un concepto que se refiere a los modelos de masculinidad restrictivos y los estereotipos que se han creado a través de la historia, que a menudo tienen efectos negativos en los hombres y en sus relaciones con otros. Estos estereotipos de masculinidad tóxica incluyen la idea de que los hombres deben ser fuertes, dominantes, autoritarios y distantes emocionalmente. Estas ideas tienen un efecto profundo en las relaciones de pareja, ya que pueden afectar la forma en que los hombres se acercan a sus relaciones. Es importante que los hombres tomen conciencia de los efectos de la masculinidad tóxica y cómo pueden afectar en las relaciones de pareja. Los hombres deben tratar de evitar los estereotipos restrictivos y abrirse a otras formas de expresar su masculinidad. Esto incluye ser vulnerables con sus parejas y ser capaces de expresar sus emociones. También es importante que los hombres se esfuercen por entender los sentimientos y necesidades de su pareja. Esto les permitirá construir una conexión más profunda y significativa para ambos. Es necesario que las mujeres también sean conscientes de los efectos de la masculinidad tóxica en las relaciones de pareja. Pueden ser útiles para los hombres al comprender los efectos de la masculinidad tóxica y ayudar a sus parejas a encontrar formas más saludables de expresar su masculinidad. Es indispensable que tanto hombres como mujeres sean conscientes de los efectos de la masculinidad tóxica y traten de encontrar formas más saludables de expresarlas. Si los miembros de la pareja pueden abordar este tema de forma abierta y honesta, pueden construir relaciones más saludables y satisfactorias. Hay mucho camino por seguir en esta lucha contra el femicidio y la violencia de género. Para ello podemos trabajar exigiendo la creación de mecanismos legales y políticos que actúen en la prevención del femicidio. Para actuar en contra del femicidio y la violencia de género, existen ciertos mecanismos legales y políticos que pueden ayudar a prevenirlo. Estos mecanismos pueden incluir leyes que penalicen la violencia de género, programas de educación, conciencialización para combatir los estereotipos de género y la discriminación y servicios sociales y apoyo para las víctimas de violencia. Hay varios programas de educación y concientización sobre el femicidio que pueden ayudar a prevenirlos. Estos programas pueden incluir cursos en las escuelas sobre el respeto y la igualdad de género, conferencias para padres y maestros sobre la violencia de género y el femicidio, y programas de prevención de la violencia en la comunidad. Estos programas tienen como objetivo promover la igualdad de género y combatir la discriminación y la violencia de la mujer. Es muy necesario que estos tipos de programas se empiecen a implementar en las escuelas, colegios y universidades para que así empecemos a educar a la población, empecemos a educar a la adolescencia, a los niños, a los jóvenes y claro que sí, también a los adultos. Además, hay algunos servicios sociales específicos para las víctimas de femicidio. Esto incluye servicios de apoyo como consejería y servicios de salud mental, así como servicios legales como asesoramiento jurídico y servicios legales. Estos servicios pueden ayudar a las víctimas a sentirse seguras, así como a recibir la ayuda necesaria para lidiar con el trauma del femicidio. Finalmente, hay una serie de políticas y medidas que los gobiernos y las autoridades pueden implementar para prevenir el femicidio. Esto incluye la implementación de leyes más duras para castigar a los perpetradores de femicidios, la creación de programas de educación y concientización para combatir los estereotipos de género y la discriminación, la creación de servicios de apoyo para las víctimas de femicidio y la implementación de políticas de prevención de la violencia de la comunidad. Y pues bien,
Así llegamos al final de nuestro primer episodio de Problemas Sociales con Lewnis. Espero que hayan disfrutado de la discusión y que haya sido un espacio para reflexionar y aprender sobre las luchas sociales de las mujeres en Latinoamérica en contra del femicidio. Quiero terminar este episodio con una reflexión sobre el femicidio. Es un problema que afecta a todas las mujeres y no discriminadas por raza, religión, estatus social o edad. Las estadísticas son alarmantes y es una realidad que no podemos ignorar como sociedad. Tenemos la responsabilidad de tomar medidas efectivas para abordar este problema y crear un cambio real. El femicidio es solo la manifestación más externa de la violencia de género. En muchos casos, esta violencia es más sutil y menos visible, pero igual de destructiva. Debemos de trabajar juntos para erradicar la cultura de la violencia que rodea la sociedad en la que vivimos y promover la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos. Como activista por los derechos humanos y por la lucha contra la violencia de género, seguiré trabajando incansablemente para hacer una diferencia en la vida de las mujeres. Espero este episodio haya inspirado a algunas de ustedes a unirse con esta gran lucha. Gracias por escuchar y no olviden sintonizarnos la próxima vez en Problemas con Lewnis. Hasta la próxima.